Buenas noches amigos de No Pasa Nada, para ustedes es el neurólogo Herbert Capuñay de Neuromedic y vamos a hablar sobre cómo funciona el cerebro. El cerebro, el peso aproximado es de 1345 a 1450 gramos. Tiene un consumo de sangre de un 20% más o menos y un consumo de energía de un 25% y cumple funciones importantes como son la de relacionarnos con el medio ambiente. Gracias al cerebro nosotros podemos pensar, nosotros podemos sentir, nosotros podemos planificar, nosotros podemos realizar múltiples actividades, memorizar, evocar todo lo que hemos vivido y grabar todas nuestras experiencias. Y lo que hace diferente al ser humano de los animales es que el ser humano ha logrado desarrollar una parte de su cerebro que es el lóbulo frontal, que acá bueno tenemos una maqueta del cerebrito. Vemos acá esta porción anterior, en esta más o menos imaginarnos, por acá están los globos oculares. En esta porción anterior se le llama el lóbulo frontal. El ser humano ha desarrollado de manera bastante importante, de tal manera que 2/3 de la masa cerebral constituye el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal tiene funciones importantes. Una de ellas es el movimiento o una función motora. Cuando hay un derrame cerebral, un infarto o un tumor que se localice en una parte del lóbulo frontal, la parte contralateral del cuerpo se paraliza, tiene una parálisis total que se llama aplegia o paresia cuando es parcial. Entonces, el lóbulo frontal tiene una función del movimiento o una función motora. Pero también el lóbulo frontal tiene una función ejecutiva. ¿Qué quiere decir? Que es la zona que planifica nuestras actividades. Que una persona tenga éxito o que fracase en un proyecto, en un trabajo, en un examen, en cualquier actividad, va a depender mucho de su lóbulo frontal, porque el lóbulo frontal es el que te hace que tú seas responsable, que tú seas puntual, que tú cumplas el trabajo, que tú planifiques y que tú lleves adelante tus proyectos. Por eso el lóbulo frontal tiene lo que se llama la función ejecutiva. Yo voy a ejecutar lo que voy a planificar y lo voy a hacer de la mejor manera cuando mi lóbulo frontal está en buenas condiciones y es parte importante de la inteligencia. Por otro lado, si nosotros giramos acá esta maqueta, tenemos en la parte lateral el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal está la memoria, ¿ya? Y están las emociones, la memoria y las emociones. Si nos vamos un poco más atrás, está el lóbulo parietal, que tiene que ver con toda la parte de la sensibilidad. Y en la parte más posterior tenemos el lóbulo occipital, que tiene que ver con la visión. Nosotros no vemos con los ojos, los ojos simplemente transmiten la información a través del nervio óptico, el quiasma óptico y las cintillas ópticas hacia la porción occipital o el lóbulo occipital, y es con la parte del cerebro en la cual nosotros vamos a ver. Y más abajo está lo que se conoce como cerebelo, comúnmente la gente dice: doctor, me duele el cerebro, ¿no? Y se coge la parte posterior y baja, y no es el cerebro, en realidad el cerebro es toda la parte superior anterior. Esto es el cerebelo, y el cerebelo tiene que ver con el equilibrio, Ahora, ¿qué pasa cuando una persona ingiere bebidas alcohólicas? Cuando ingiere bebidas alcohólicas se afecta el cerebelo. Entonces, al afectarse el cerebelo va a perder la coordinación, es decir, cuando va a querer hacer un movimiento fino va a tener un temblor o un movimiento torpe, porque está alterando este alcohol la zona del cerebelo que tiene que ver con la coordinación. Pero el alcohol también va a afectar la parte temporal. Es por eso que algunas personas ingieren alcohol y no se olvidan, borran cinta, como se dice, ¿no? Entonces recuerdan ciertos hechos, pero hay hasta cierto momento que no recuerdan, porque también afecta el lóbulo temporal. ¿Y dónde también va a afectar el alcohol? A nivel del lóbulo frontal. Es decir, el lóbulo frontal es la parte que nos da la responsabilidad, nos controla las conductas, y cuando se ingiere drogas, alcohol, alguna sustancia tóxica, bloquea esta parte frontal y por lo tanto las conductas son alteradas y la persona que de repente era introvertida se vuelve extrovertida. Entonces, cada una de las porciones del cerebro son importantes, funcionan de manera interconectada, y para ello es importante cuidarla, y dentro de esto es evitar el consumo de sustancias tóxicas, dormir bien, alimentarse de forma balanceada, hacer bastante actividad física, comer sano y tratar de vivir en armonía. Muy bien amigos, ha sido para ustedes neurólogo Herbert Capuñay para No Pasa Nada. Muchas gracias.